Vamos en la noche de hoy, por favor, a la bendita palabra de nuestro Señor. Para ello les pido que abran sus Biblias en el Salmo 145, versículo número 9. Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Es maravilloso este versículo. Bueno es Jehová para con algunos, no, para con todos. Bueno es el Señor para con todos y sus misericordias para quienes son. Para con algunos, no, también para con todos. Bueno es nuestro bendito Señor. El día de hoy vamos a estudiar esta hermosa, esta maravillosa doctrina de la providencia. Y para advertirles desde un comienzo, no creo que la terminemos en su totalidad, porque hay que mirar este lado fundamental de la doctrina, pero también hay que responder a los ataques que los amigos arminianos le hacen a esta doctrina. Hay que responder a los ataques que los amigos carismáticos y pentecostales le hacen a esta doctrina. Son acusaciones válidas en el sentido en que merecen nuestra atención y merecen que nosotros vengamos a la Escritura y encontremos una respuesta en la Escritura. Entonces, les advierto, esto va a estar partido, la clase de hoy son los aspectos fundamentales, básicos de la doctrina. Dentro de 8 días tenemos la actividad que ya les anuncié y dentro de 15 quizás entonces retomamos dependiendo cuánto me haga falta el día de hoy. La providencia. ¿Qué es la providencia? Es lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Qué significa la providencia? Bueno, yo creo que primero debo y me siento movido a decir qué no significa. En ciertos aspectos del mundo católico se le llama providencia al hecho o a la creencia de que Dios provee todo para todas las personas sin importar qué, como si Dios tuviese la obligación de proveer todo. También en otros aspectos o en otros matices del ámbito católico se le llama providencia a Dios Padre, la bendita providencia. La providencia no es que Dios va a proveer todo lo que queramos. Dios provee lo que necesitamos, pero providencia como tal, cuando hablamos de la palabra providencia, nos referimos a las obras con las que Dios de manera santa, perfecta y poderosa gobierna a toda su creación. Eso es providencia de Dios. Vuelvo y repito porque es importante. La providencia del Señor son las obras por las cuales Dios gobierna de manera soberana, de manera perfecta, de manera santa, de manera intachable sobre toda su creación. Esto incluye las personas, los animales, las cosas, esto incluye lo que vemos y esto incluye lo que no vemos. Lo que les estoy diciendo es que providencia se le puede atribuir al gobierno que Dios ejerce sobre toda su creación. Esa es la bendita providencia. La bendita providencia no es una persona o unas personas, o providencia no es Dios tiene que dar. Providencia es el gobierno de Dios. Entonces, cada vez que escuchemos la providencia del Señor, siempre hagamos relación a la manera como Dios gobierna a través de ciertas obras. Bueno, o a través de todas las obras, corrijo. Pero entonces yo creo que ustedes se deben estar preguntando algo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el decreto de Dios y la providencia? Bueno, el decreto de Dios, lo hablamos, es el propósito eterno de Dios. No volvamos a repetir todo, pero eso es el decreto de Dios. El decreto de Dios es el propósito eterno de Dios. La providencia son los medios usados por Dios para cumplir ese propósito. ¿Ven la diferencia? El decreto de Dios, últimamente, es el propósito soberano del Señor por medio del cual Él decreta u ordena que lo que haya de ser nazca y lo que haya de pasar
acontezca. Ese es el decreto de Dios. Pero la providencia del Señor son los medios que Dios usa para que ese decreto se cumpla. Entonces hay una diferencia clara entre el decreto de Dios, que es el propósito último que Dios soberanamente decidió, y la providencia del Señor, que son los medios que Dios utiliza para que eso se cumpla. La segunda diferencia, ¿cuál es o cómo la podemos ver? El decreto del Señor lo podemos ver como un plan o como un modelo, mientras que la providencia del Señor son los medios que ejecutan ese plan o que completan o le dan forma al molde. Quiero que lo vean porque es una definición muy gráfica, ilustrada y fácil de asimilar. Esa es otra diferencia. La tercera diferencia, recuerden, ¿cuándo tomó lugar el decreto? ¿En la historia? No, el decreto tomó lugar en la eternidad pasada. Pero la providencia del Señor toma lugar en la historia, en nuestros días. Esa es otra gran diferencia. Les voy a poner un par de ejemplos para que este concepto quede de manera clara. Imagínense en el motor de un carro. Entonces hablamos de decreto como propósito y de providencia como los medios para alcanzar ese propósito. Imagínense usted el motor de un carro. ¿Cuál es el propósito del motor de un carro? Mover el carro de un punto A a un punto B. Ese es el propósito del motor de un carro. ¿Cuáles son los medios que utiliza? Los piñones dentro del motor, los pistones dentro del motor y cualquier otro mecanismo dentro del motor. Quítele un pistón a un carro y el motor no puede cumplir su propósito. Quítele un empaque a una de las válvulas de un motor y el motor se va a averiar y no va a poder cumplir su propósito. Esa es una buena manera de que pensemos entre lo que es decreto y providencia. Les pongo otro ejemplo. El reloj de cuerda, de los que tenían nuestros abuelos quizás en casa. ¿Cuál es el propósito del reloj de cuerda? Bueno, dar la hora. Ese es el propósito del reloj de cuerda, dar la hora. ¿Cuáles son los medios que utiliza para ese propósito? Todas las manecillas, todos los piñones, incluso la cuerda que se le da. Esos son los medios para que este instrumento cumpla su propósito. Entonces, siempre acordémonos de esas dos cosas. Hay una diferencia entre propósito, que es el decreto, y medio, que es providencia. Entonces, si eso queda claro, mis queridos amigos y hermanos, lo demás va a ser hermoso, lo demás va a ser una enseñanza que aliente nuestros corazones, porque estamos en manos de un Dios soberano. Estamos en manos de un Dios que no pierde el control. Estamos en manos de un Dios que todo lo decretó para su propia gloria y para el beneficio de su pueblo. No debemos temer, no importa las circunstancias en las que nos encontremos. Muchos de nosotros pasamos angustias, muchos de nosotros pasamos dificultades, muchos de nosotros pasamos situaciones económicas quizás difíciles en nuestras vidas. ¿Y por qué hemos de temer si todo Dios lo permite con un propósito? Está bien, somos carne y nos debilitamos y cometemos el gran pecado de desconfiar de la mano paternal del Señor. Recuerden lo que leíamos en el Salmo. Dios siempre levanta al justo que cae. El justo que cae no estará para siempre caído. ¿Por qué nosotros hemos de temer cuando el enemigo quiera atacarnos? ¿O por qué nosotros hemos de temer cuando estemos en medio de una gran prueba? No, Dios nos sostiene, a mis amados. ¿Cuántas pruebas pasamos a diario y cuán propensos somos los creyentes en desacreditar el nombre de nuestro Señor cuando se nos derrumba el mundo, como si no hubiese esperanza y como si no hubiese Dios alguno en el que nosotros confiemos? Nosotros somos creyentes y somos cristianos, descansamos en un Dios que tiene el control, descansamos en un Dios que tiene un engranaje perfectamente sincronizado y todo lo que Él ha dictaminado se cumplirá.
Y puede que nosotros seamos puestos a prueba, y puede que nosotros pasemos por dificultades, pero eso es parte de ese engranaje que se mueve de manera sincronizada, primero para que le demos la gloria al Señor, y segundo, para que aún en este mundo caído nos vamos despojando más de esa debilidad y de ese apego a las cosas mundanas, y nos vamos asemejando más a Cristo. Veamos entonces el propósito de nuestro bendito Señor a través de las obras de la providencia, y aquí llega un punto. ¿Recuerdan cuando estudiábamos el decreto de Dios? Lo definimos, lo explicamos, etcétera, etcétera. Pero dijimos, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? ¿Recuerdan esa pregunta que nos hicimos? ¿Qué tal si yo les preguntara en estos momentos como parte del examen, ¿cómo ejecuta Dios su decreto? ¿Cuáles serían las dos respuestas? Primero, recuerden, Dios ejecuta su decreto a través de la obra de la creación. Y segundo, Dios ejecuta su decreto a través de las obras de la providencia. Entonces esa es la manera, esos son los medios como Dios ejecuta su propósito, a través de la creación y a través de la providencia. A través de la creación y a través de la providencia, sí, correcto. Hemos hablado de la creación, ahora hablaremos de la providencia y simplemente enfaticemos en la providencia. La definimos como el gobierno soberano del Señor sobre toda la creación. Lo que pasa es que aquí voy a cambiar, no voy a cambiar, pero aquí voy a explicar un poquito más en detalle algo. Porque si hay una cosa en la que yo estoy interesado en que ustedes todos entiendan y todos la entiendan bien, es en lo siguiente. No hay actos fortuitos, no hay suerte, no hay coincidencia, no hay casualidad. Hombre, les advierto, son palabras que usamos, son palabras con las que los demás nos entienden, son palabras que nos toca usar en el trabajo. Por ejemplo, accidentes de tránsito. Claro, para nosotros es un accidente, es algo que no estaba planeado, es algo que usualmente implica una desgracia o una catástrofe o una pérdida. Pero si nosotros decimos que un accidente se escapa a las manos de Dios, ya no tenemos a un Dios soberano, ya tenemos una providencia imperfecta. Lo que les quiero decir, hermanos, y yo no quiero que ustedes cambien su manera de pensar al respecto, yo les quiero decir en el amor del Señor que siempre que hablemos de estas palabras casualidad, suerte, accidentes o actos fortuitos o actos inesperados o imprevistos, cada vez que nosotros hablemos de esas cosas, nosotros simplemente debemos entender que son palabras que ya las hemos adoptado ampliamente en el mundo, pero que en realidad son cosas inexistentes ante el Señor. ¿Por qué? Por la misma definición que nos da la Escritura. El Señor es Dios que gobierna a todas las personas, a todas las criaturas, lo que vemos, lo que no vemos, el reino animal y el reino vegetal, todos se someten a los pies del Señor, así que no hay nada que escape al gobierno del Señor. Pastor, un grano de arena con los que estucaron la pared, nada. Pastor, un electrón, un protón de los que componen ese grano de arena, nada. Todo está en las manos del Señor. Amados, cuando nosotros neguemos que hay algo, cuando nosotros concedamos el punto que hay algo que no está estrictamente bajo el dominio soberano de Dios, estamos minando la autoridad del Señor y estamos acabando con las doctrinas bíblicas, no solamente del decreto, sino más importante, en este caso, de la providencia del Señor. Dios gobierna sobre todas las cosas, personas, animales, plantas, sobre toda la creación, sobre ángeles, sobre potestades, sobre principados, sobre lo visible, sobre lo invisible, sobre todo. Dejemos eso en claro. Pero entonces, retomemos el punto. No hay para Dios cuestiones como actos fortuitos o actos inesperados o accidentes. Para nosotros lo hay. Esa es la manera como nosotros nos expresamos, esa es la manera como nuestro lenguaje puede describir ciertos acontecimientos. Pero técnicamente, y más importante, bíblicamente, estas cuestiones no existen. Les voy a dar una serie de ejemplos bíblicos. El material es inmenso. Entonces, para acortar, pero para mantener la sustancia de esta enseñanza, les voy a traer un par de ejemplos para así ilustrar el punto. Yo les voy a leer
Hechos capítulo 1, versículo 26, para quienes estén anotando. Hechos 1, 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contada con los 11 apóstoles. Es algo que nosotros debemos estar preparados para entender. Y echaron suertes. ¿Ven? La pregunta es esta: ¿la elección de Matías fue un acto al azar, donde el azar o el destino o la suerte decidió? ¿O fue un acto o fue una obra que ya estaba programada por el Señor para que así fuese y usó simplemente la suerte como medio? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿El hecho de que Matías es un apóstol es un acto fortuito? ¿Es un acto suertudo, de buenas el que le tocó? ¿O es un acto que cae dentro de la providencia del Señor? Bueno, nosotros tenemos que, recordemos, el principio de la Escritura se interpreta con la misma Escritura, así que la palabra del Señor nos debe dar la respuesta a este punto. ¿Cuál es la respuesta a este punto? Está en la misma palabra del Señor. Proverbios 16:33 nos dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Esa es la prueba de que aún por medios aparentemente aleatorios, Dios manifiesta su voluntad. Ahora, hay una cosa: nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, nosotros ya no estamos para que juguemos a la suerte. Nosotros ya no estamos para que cojamos un dado y digamos: si cae 6 me voy a bailar, y si cae 4 me voy a beber, y si cae 3 entonces voy a la iglesia. Nosotros ya no nos basamos en eso. Nosotros tenemos a nuestro bendito y santo Espíritu, que es quien nos guía. Recuerden que esta echada de suertes fue antes de Pentecostés, antes de que el Espíritu del Señor fuese derramado, antes de que los apóstoles fuesen habilitados y capacitados para la obra que habrían de tener desde ese punto en adelante. Nosotros no nos basamos por la suerte, eso sería tentar al Señor. Nosotros, el Señor nos ha dado su bendito y santo Espíritu. Nosotros, es como las personas. Alguien me decía hace un par de meses: yo no quiero hacer esto, pero yo le decía a esa persona: mira, eso no se debe hacer, eso no es bíblico. Por cierto, nosotros tenemos un principio. Cuando yo pongo un ejemplo de ese tipo, ustedes ni siquiera se imaginan de quién estoy hablando, porque han sido cuestiones privadas, así que ustedes no saben de quién estoy hablando. Eso es una cosa que éticamente me toca enfatizarlo. Entonces yo le decía a esa persona: no debes hacer eso porque eso no es bíblico. Y la persona se obstinó y dijo: no, yo lo voy a hacer. Yo le dije: bueno, hágalo. Claro. Entonces me dice la persona, rematando la conversación, me dice: lo que pasa es que yo voy a orar y le voy a pedir al Señor que impida que yo haga eso, porque si es voluntad del Señor, entonces yo lo voy a hacer, pero si el Señor me impide que yo haga eso, entonces ya voy a entender que eso no era lo que quería el Señor. Los cristianos no funcionamos así, hermanos. Los cristianos no trabajamos así. Eso es trabajar al azar, eso es tentar a Dios. ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta es: hágalo. Ahí no hay nada que hacer. La persona ya sentó su mente para hacerlo. El punto de esto, mis amados, es no. La elección de Matías no fue un acto fortuito, la elección de Matías no fue un acto de suerte, no fue algo inesperado. La elección de Matías fue parte de la providencia de Dios. Les pongo un segundo ejemplo. Entonces miren esto, un segundo ejemplo, y esto va a formar el punto de que para Dios no existen los actos imprevistos como los pueden ser para nosotros. Para nosotros puede que algo sea imprevisto, por supuesto que sí. Para nosotros puede que una situación adversa sea un accidente, claro que sí, no lo vamos a negar, pero para Dios no existe tal cosa. Y como nosotros somos el pueblo del Señor, nosotros tenemos que obviamente no desligarnos de este mundo, en el sentido en que debemos entender las palabras con las que nos hablan, pero nosotros debemos entender que para el Señor no existen estas cosas. Fíjense en este segundo ejemplo tan importante. Primera de Reyes 22:34. Y un hombre disparó su arco a la topatolondra, a la aventura. Así dice la Escritura. Un hombre disparó su arco a la topatolondra, a la aventura, e hirió a Acab, rey de Israel,
por entre las junturas de la armadura. El que lo lea dice, y se los digo, qué man tan de malas. Alguien tiró una flecha al azar, por completo. Y no solamente la flecha da en el blanco, sino que da en el blanco precisamente en un área, no aquí porque estaba en la armadura, pero entre la pequeña distancia que había entre la armadura inferior y la armadura superior. O sea, dar justo ahí. Fíjense en la estructura gramatical de este pasaje. Un hombre disparó, cualquier hombre, eso ya no importa. Un hombre disparó una flecha al azar, entre comillas, a la aventura. Y le dio al rey de Israel, y no solamente le dio, sino que le dio entre las junturas de su armadura, por lo que dijo él al cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Últimamente Acab moriría. La pregunta ¿fue la muerte de Acab obra o no de la providencia del Señor? ¿Fue una mera eventualidad? ¿Fue un mero accidente? No, fue algo que hace parte de la providencia del Señor. Últimamente les recuerdo que Acab murió por su propio pecado. Y es importante que nosotros entonces veamos aquí la doctrina de que la paga del pecado es la muerte, no solamente física, sino obvio espiritual. Dice la Escritura, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Ese fue Acab. Podemos entonces decir que la muerte de Acab fue un acto obviamente providencial del Señor. Un acto providencial del Señor es cuando usted sale de acá. Si usted se resbala y se cae, obvio, debemos poner cuidado, debemos prestar atención, debemos conducir con decoro, debemos conducir con prudencia, pero nada se escapa a la providencia del Señor, mis queridos amigos y hermanos. Nada. Y vamos a tocar con aspectos controversiales como, pastor, ¿qué hay del pecado? Eso ya lo vamos a ver. Proverbios 21:1, fíjense en ustedes. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Dios le dirige como le place. El rey cree que tiene la autoridad para hacer lo que quiera. El rey cree que tiene el poderío para hacer lo que a él bien le parezca. ¿Y qué me dice la Escritura? Como ríos, como canales en las manos de Dios, así es el corazón del rey, pero el Señor le da el curso que el Señor desea. ¿Ven? Estamos en las manos de Dios. Perfecta, totalmente en las manos de nuestro Señor. ¿Suceden las cosas al azar? Claro que no. Otro ejemplo y terminamos con este, Proverbio 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Pregunta, ¿puede usted alterar el plan de Dios? ¿Puede su pecado dañar el plan de Dios? No lo puede dañar. ¿Por qué? Porque Dios no tiene plan B. Nosotros sí que tenemos plan A, B, C, D y lo demás. Y es bueno, porque cuando consideramos ciertos aspectos, es bueno considerar 2 o 3 escenarios. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas falibles. Nosotros no vemos la providencia del Señor. Nosotros no vemos qué es lo que va a pasar. Nosotros no sabemos cuál va a ser la reacción de una persona. Pero siempre entonces consideramos varios aspectos. Nos preparamos para varios aspectos. Pero Dios no, Dios es perfecto. Porque Dios decretó todo lo que ha de suceder. Y Dios gobierna todos esos piñones, todas esas obras que a la postre darán como resultado la voluntad del Señor. Así que no podemos dañar el plan de Dios. Pastor, pero el hombre arruinó el plan de Dios. En el sentido, si usted se refiere a arruinó en el sentido de que el pecado arruinó el plan del Señor, en el sentido de que el pecado fue el causante de la desgracia y de la caída, sí lo arruinó. Pero de que lo arruinara, de que lo abrogara y a Dios le tocó hacer inmediatamente un plan B y enviar al Señor Jesucristo, no, eso no funciona así, eso no es así. Lo que les estoy diciendo, mis amados hermanos, es que Dios permite que el hombre exprese su pecaminosidad
para su propia gloria. Y eso es fundamental que nosotros lo tengamos en claro. Dios no es el autor del pecado, pero Dios permite que el hombre libremente exprese su pecado y lo usa como uno de esos piñones que resulta últimamente en el cumplimiento del propósito soberano de Dios. Sé que son aspectos también un poquito densos, un poquito quizás complicados, pero he tratado de desmenuzarlos lo mejor que pueda. Así que no, el hombre no puede alterar el plan de Dios. Ahora entremos a ver ciertos aspectos básicos, ciertos fundamentos son necesarios para la mejor comprensión de esta doctrina. Primero, la providencia del Señor abarca todos los lugares, todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Jeremías 23 nos dice: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Este significado es el siguiente, lo que significa este versículo es lo siguiente: ¿gobierno yo solamente en los cielos? ¿Estoy yo alejado de vosotros? ¿O también gobierno sobre vosotros? Claro, Dios es regente de su creación, gobierna en los cielos y gobierna en la tierra. Hay una tendencia en ciertos teólogos, y esa tendencia o esa perspectiva en particular dice de que Dios creó, pero Dios abandonó a la creación para que el hombre hiciese lo que le diese la gana. Sí, es verdad, hay hermanos que creen eso. Dios creó, pero Dios abandonó todo. Bueno, la Escritura no me dice eso. Jeremías 23 me dice lo opuesto. Dios creó y Dios gobierna. Creo que alguien sería muy irresponsable de hacer algo y de no responsabilizarse de ese algo. Así que, mis amados amigos, Dios es el regente, es el gobernador en todas las partes. Segundo, Dios es el que gobierna, o en otras palabras, la providencia del Señor abarca todas las personas. Abarca los buenos y los malos, los creyentes y los impíos, los mormones, los testigos de Jehová, los cristianos, los pentecostales, los carismáticos, los reformados, y todos, abarca a todos. Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, continúa el versículo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios gobierna sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Y recuerden lo que leíamos ahora en el Salmo 145. Dios es bueno con todos, es misericordioso para con todos. Sus misericordias son sobre todas sus obras. Ahora, que hayan obras que sean difíciles de comprender, sí. Que hayan obras que nos afecten directamente a nosotros, sí. Pero todas sus obras son obras de misericordia y tienen un propósito como tal. Mis amados hermanos, cuando alguien fallece en un accidente o cuando alguien es asesinado, es una tragedia. No les voy a decir que no, por supuesto que sí. Es una tragedia, estamos en un mundo caído, pero nosotros debemos hallar reposo en que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Puede que nosotros no entendamos sus procederes y puede que nosotros no entendamos las razones de todas estas cosas. Lo único que nos debe confortar a nosotros es que últimamente, de la misma manera como el propósito del motor del carro es llevarlo de un punto A a un punto B, últimamente el propósito de todas estas cosas es la gloria del Señor. Pastor, ¿la gloria del Señor en actos desastrosos? Sí, mis hermanos. Aún en medio de esos actos difíciles de comprender para nosotros, la gloria es del Señor. Debemos dar gracias al Señor por las cosas que pasan, por las cosas buenas y por las cosas malas. Debemos lamentarnos con quienes sufren, por supuesto que sí. Debemos ser compasivos, debemos ser condescendientes, amorosos, cariñosos y sinceros. Pero no se nos puede olvidar que no podemos negar el hecho de que Dios tiene el control de todo. Amados, miren, yo creo que es inoportuno, pero me aventuro a darles un ejemplo. Y este ejemplo se los doy de mi persona. El testimonio, muchos de ustedes ya lo conocen. Si mi padre
no hubiese sido asesinado, si yo no hubiese pasado por todas las circunstancias por las que el Señor ordenó que yo pasase, yo no estuviese aquí el día de hoy, hermanos. Todo sucede con un propósito. Cuestiones lamentables, claro. ¿Quién va a decir, no, justificamos el asesinato porque algo bueno pasó? No, estamos en un mundo caído, es de condenar. Lo vimos el domingo pasado. Lo que les estoy diciendo es, esas cosas que yo no pude comprender, esas tragedias que yo no pude comprender en ese entonces, últimamente redundaron para el Señor traerme a sus pies, sin lugar a dudas. Y muchas veces el Señor permite que toquemos fondo en un lado o en otro. Muchas veces el Señor nos amasa, nos quebranta inconsolablemente para Él poder ser nuestro único refugio y fortaleza. Entonces, mis amados hermanos, jamás reneguemos de la soberanía del Señor, jamás reneguemos de las cosas que el Señor permite que sucedan. Ahora, hay una advertencia para hacerles. Debemos ser muy cuidadosos. Porque cuando un accidente pasa, yo no puedo acercarme a la persona que está sufriendo o a la persona que perdió un ser amado o un carro. Eso es providencia del Señor, Dios lo permitió todo, tranquilo. No, eso es ser indolentes. Debemos tener un poco de conciencia, debemos tener un poco de atención. Más bien debemos usar lo que conocemos de la providencia del Señor para alentarlo, decirle, mira, estas cosas son trágicas, pero si confiamos en el Señor, Él nos consuela. Pero si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos levanta, Él nos ayuda. Hay oportunidades tremendas de evangelizar a las personas en medio de circunstancias difíciles. Tengamos cuidado, pues, mis hermanos. La providencia del Señor entonces abarca todos los lugares, abarca todas las personas, pero también abarca todas las cosas, incluyendo los animales. Tremendo. ¿Por qué? No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin el permiso de Dios. Ninguno de ellos muere sin el permiso de Dios. El pez que tragó a Jonás fue un instrumento de la providencia del Señor. Los cuervos que alimentaron a Elías fueron instrumento de la providencia del Señor. ¿Recuerdan esto? Esto es lo más maravilloso, yo meditando en estas cosas. ¿Recuerdan cuando le pidieron a nuestro Señor pagar los impuestos? Le dijo, Pedro, ve y echa el anzuelo, saca el pez, ábrelo y ahí están nuestros impuestos. Esa es la providencia del Señor. No solamente sobre personas, sobre cosas, sobre lugares, sino sobre animales. Nuestros cabellos, a los que se nos ha caído un poco, los que tienen en abundancia, no importa. Nuestros cabellos todos están contados por nuestro Señor. Todos, no falta ni uno. Y cuando se cae uno, no nos dé temor pensar, así le plació a mi bendito Señor. Hombre, ¿es pecado usar champú para que nos crezca el cabello? No. ¿Es pecado cuidarnos? No. Lo que les estoy diciendo es, los trato de llevar a un punto donde ustedes puedan ver claramente que no hay nada que se escape del gobierno providencial de nuestro Señor. Nada. El maná que descendió del cielo, la roca que dio agua, son aspectos providenciales. Aún las cosas las utiliza el Señor para beneficio de su pueblo. ¿Cuánto más el Señor no va a utilizar las dificultades en las que nos encontremos? ¿Cuánto más el Señor no va a utilizar el pecado de nuestros hijos? ¿Para qué, pastor? Para santificarnos. Debemos entonces, queridos amigos y hermanos, estar agradecidos con todo lo que el Señor permite que suceda. Ahora, una advertencia, y esto lo vamos a ver quizás en otra oportunidad. El hecho de que Dios gobierne sobre todas las personas, sobre todas las cosas, sobre todos los animales y en todas partes, no le da ni a usted ni a mí el permiso de hacer lo que se nos da la gana. Y eso debe quedar en claro. Es decir, yo ahorita no puedo patear a un hermano y decirle, eso fue la providencia del Señor. Seré juzgado por mi pecado, pagaré el precio
por mi pecado. Puede que Dios permita que yo exprese mi pecado en esa manera, puede que Dios obre en el corazón del hermano en cierta manera, pero yo soy el responsable de mis acciones. ¿Qué es lo que les quiere decir? Que a pesar de que Dios gobierna sobre todos, cada uno de nosotros es enteramente responsable de sus procederes y de sus acciones. Eso es lo que quiero decir. La providencia del Señor abarca todos los lugares, todas las personas, todas las cosas, todos los animales, todos, incluso abarca, por supuesto, todo lo que sucede. Y aquí viene una parte interesante, se agota el tiempo, qué lástima, mis hermanos, pero aquí viene una parte tremendamente interesante y espero que le prestemos atención. La providencia del Señor abarca todo lo que sucede, y con esto quiero hablar de dos aspectos. Abarca las cosas que Dios no influencia, pero que sí permite, y abarca las cosas que Dios sí influencia, pero no permite. Lo vuelvo y lo repito. La providencia del Señor, el gobierno del Señor, abarca todas las acciones. Y estas acciones se pueden calificar, se pueden, digámoslo así, separar o se pueden entender de dos maneras: las cosas que Dios no influencia pero que Él sí permite, y las cosas que Él influencia y que a la postre no permite. Les voy a dar un ejemplo de cada una de esas categorías. Por ejemplo, las cosas que Dios no influencia pero que sí permite: la caída de Lucifer, la caída del hombre. Dios permitió que el hombre expresase su pecado, el hombre tenía libertad, lo hemos visto, lo hemos repetido, Dios lo permitió, pero no podemos decir que Dios incitó a Adán y Eva a pecar, porque violaríamos el principio escritural de que Dios no tienta a nadie ni tampoco es tentado por nadie. Dios no es partícipe del pecado. Dios es un Dios santo. Sería una contradicción total y anularíamos la escritura por completo, donde dijésemos que Dios es un Dios santo, pero también incita a los demás a pecar. No, incitar al pecado es cometer pecado. Por lo tanto, Dios no puede incitar al pecado. Simplemente resumamos diciendo: Dios gobierna sobre todas las personas, sobre todas las acciones de las personas. En unas permite que las personas expresen su pecado y las otras las influencia directa y positivamente para que las personas hagan su voluntad. Existe la pregunta: pastor, ¿qué hay acerca de Faraón? Porque la Escritura nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Bueno, ¿qué tal si les digo que Dios sí endureció el corazón de Faraón? Pero ¿qué tal si les explico que antes de que el Señor endureciese el corazón de Faraón, Faraón ya había endurecido su propio corazón? Bíblicamente hablando, lo que les estoy diciendo es lo siguiente: Faraón era un hombre que no era una mansa paloma, eso es lo que debemos. Era un dictador y era una persona cruel, malvada y canalla, por así decirlo. Así que no estamos diciendo de que Dios fue el culpable de todo lo que sucedió porque endureció el corazón del faraón. No, era un impío. Era una persona que ya tenía el corazón endurecido ella misma, que lo endureció a medida que él comenzó a ver las plagas. Claro que sí, pero lo que hizo Dios a la postre fue finiquitar la obra que él mismo, el faraón, había comenzado. Es decir, él estaba en oposición al Señor y lo único que hizo el Señor, entre comillas, fue decirle: ok, entonces eso tendrás. Estás en oposición a mí, entonces continuarás estando en oposición a mí. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el Señor endureció el corazón del faraón, no estamos atribuyendo al Señor una causa negativa y que a causa de eso entonces Faraón hizo lo demás. No, el Señor levantó a Faraón para su propia gloria y para manifestar en él su poderío y su omnipotencia, por supuesto. Entonces Faraón, su dureza, el imperio, su poderío, todo fue parte y arte de la providencia del Señor. Pero Dios endureció el corazón del Faraón sin lugar a dudas. Siempre nosotros debemos saber que Faraón comenzó su proceso de endurecimiento antes. Entonces, esa es la explicación correcta al respecto.
Terminemos simplemente regresando al Salmo 145, el salmo que leímos ahora. Salmo 145. Creo que tenemos un par de lecciones por aprender, mis amados hermanos. La primera es: debemos agradecer por la providencia del Señor. El versículo 5 del Salmo 145 nos dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Hechos maravillosos. Hombre, están hablando de cuestiones solemnes, están hablando de la gloria del Señor manifestada en la creación, en los actos de providencia, pero también cuando hayan situaciones difíciles, recordemos que todas las cosas que el Señor hace son grandes. Pensemos en esas cosas, mis amados hermanos. Como humanos, sé que es difícil desasociar el dolor y la pérdida y la tragedia de estas cuestiones, pero pensemos en todas estas cosas como actos soberanos del Señor. No se nos olvide que el hombre es responsable de su pecado y de las consecuencias de sus acciones, y que a pesar de eso, Dios es soberano. Amados, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, nos dice el versículo 6. Demos gracias al Señor porque nada hay al azar. Dios es bueno, mis amados hermanos, por lo tanto su gobierno es bueno. Versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 15. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. ¿Qué tal donde el Señor solamente nos diese comida a nosotros? ¿Qué tal donde el Señor solamente nos guardase a nosotros? ¿Qué tal donde el Señor solamente hiciese salir el sol sobre nosotros o llover sobre nosotros? Sería este mundo un caos, un descontrol por completo. Las otras personas se morirían de envidia, nos atacarían, nos matarían. No, Dios es bueno para con todos. Ahora, el punto es que Dios es bueno para con todos, pero todos no le agradecen, trayendo sus vidas a Él, depositando su confianza en Él. Por eso, en el final de los tiempos, Dios los juzga por desagradecidos, porque les proveyó alimento, les proveyó el aire para respirar, les proveyó el tiempo para arrepentirse, y todo lo trajeron al suelo. Todo lo que Dios hace y permite es bueno, porque últimamente así lo hizo el Señor. Y el último punto, mis amados, es el versículo número 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Los impíos maldicen a Dios por lo que les sucede. Hay un terremoto, maldicen al Señor. Hay un tsunami, maldicen al Señor. Nunca jamás un cristiano debe cuestionar lo que el Señor permite que suceda. Aún las tragedias. ¿Por qué? Porque así le plació al Señor. Tú no sabes si Dios está ejercitando justicia. Tú no sabes si Dios está retribuyendo la maldad de un pueblo. Eso no lo conoces. Entonces deja eso en manos del Señor, y siempre que sucedan las cosas buenas, malas, regulares, difíciles, deliciosas, dificultades, siempre que sucedan estas cosas, bendigamos el nombre de nuestro Señor. Versículo 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. El mundo maldice al Señor, nosotros lo bendecimos. Quiera el Señor entonces recordarnos estas cuestiones básicas. Solamente son cuestiones, entre comillas, superficiales de la doctrina de la providencia, pero como les decía, creo que este no es el espacio para estudiar la providencia en su plena extensión, porque les digo, yo estaba haciendo el cálculo más o menos, y el mero estudio de la providencia en detalle, tranquilamente pueden ser 4 o 5 miércoles. Entonces multipliquen. Si cada doctrina tiene un promedio entre 3 y 4 sesiones, multipliquen 25 doctrinas que vamos a ver por 4, más de 2 años. Ya se perdería el propósito como tal, mis amados amigos y hermanos. Entonces espero que estas enseñanzas sean suficientes al menos para que ustedes tengan una base, y de todas maneras, si ustedes desean investigar más al respecto, les pido, no les ordeno, les pido primero que se asesoren conmigo. Si ustedes quieren
expandir más su conocimiento acerca de las doctrinas cristianas, yo tengo libros especiales, específicos para recomendarles, así que por favor les pido que si quieren adentrarse más en estos aspectos, me consulten y con el mayor de los gustos yo les recomiendo literatura. Vamos entonces a cantar el último himno, mis queridos amigos. Vamos a entonar el himno número 82. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán.